Evangelio de Juan, capítulo 1. Hagamos lectura nuevamente de esa última porción, del versículo 43 al verso 51. Juan, capítulo 1, verso 43 al 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites hoy disfrutar alrededor de tu palabra. Amado Señor, habla a nuestro corazón, nútrelo, aliméntalo, llénalo de tu verdad, con el propósito único, Señor, de que de nuestros labios deje de salir palabras inmundas, deje de salir profanaciones, maldiciones, sino que llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, confesemos el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a terminar este texto que ya comenzamos hace como 4 domingos, ¿sí? Pero hoy vamos a concluir ya con el primer capítulo del Evangelio de Juan. Pero ¿esto qué implica? Que el cierre del capítulo nos trae una conclusión sumamente fascinante, una conclusión hermosa, una conclusión que debe transformar nuestras vidas. Y estamos hablando de la confesión del corazón. Lo que un corazón puede confesar. Pero la pregunta inicial es: ¿qué es una confesión? ¿Qué es eso de una confesión? Y seguramente, hermanos, nosotros hemos escuchado o hemos visto más bien algunas películas de tipo policíaco. En esas películas policíacas hay algunos personajes, particularmente los que han cometido algún crimen, ¿sí? Son ellos los que encontramos haciendo una confesión, ¿sí? O cuando menos vemos es a los policías detrás de ellos instándoles ¿a qué? A que confiesen lo que hicieron, ¿cierto? Entonces allí tenemos un ejemplo de lo que es una confesión. Pero en palabras sencillas, hermanos, una confesión es un acto. Es un acto. ¿De qué? Un acto donde se revela, un acto donde se admite alguna información que estuvo guardada en lo privado. Es decir, es sacar de lo oculto y hacerlo público. Eso es una confesión de manera sencilla. Ahora, no necesariamente una confesión está ligada únicamente a admitir una culpa.
porque de pronto eso es lo que nosotros tenemos por entendido, que confesar es admitir una culpa, pero no necesariamente es así. Aunque sí encontramos muchas veces en la Escritura que nos habla de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y lo vemos aquí y para allá, cómo el Señor nos insta a que confesemos nuestras culpas delante de Dios. ¿Para qué? Para que hallemos el perdón y para ser limpiados de nuestra maldad. Pero hermanos, hay una confesión que tiene que ver con el aspecto positivo. Es una confesión que tiene que ver con la verdad de Jesucristo, que en las Escrituras se conoce como una profesión de fe. ¿Ustedes han escuchado ese concepto de profesión de fe? Bueno, es lo mismo que una confesión. Es confesar a Jesucristo. Es donde la persona hace una declaración abierta, una declaración pública de lo que para sí es Jesucristo, de lo que usted considera que es el Señor. Y tenemos muchos tipos de confesiones, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos viendo cómo hay diferentes tipos de cultos o de creencias acerca del Señor. Hay unos que creen que Jesucristo es sencillamente un Mesías, un rabí, un maestro, ¿sí? Un buen hombre, un personaje político, un revolucionario, etcétera. Y eso mismo es lo que confiesan lo que creen. Ahora, confesar, como les digo, es sacar a la luz, aquello que estuvo guardado en nuestro corazón y que reconocemos que es de gran estima, de gran valor. Eso es confesar. Pensemos, hermanos, que nosotros, de la manera en que el Señor nos creó como seres racionales, estamos nosotros siempre dispuestos a estar haciendo declaraciones que se fundan en una creencia que está en nuestro corazón, en una creencia profunda. ¿Y esto es por qué? Porque estamos completamente convencidos y completamente confiados en algo o en alguien. Entonces, cuando yo tengo una confianza en algo o en alguien, yo estoy dispuesto a hacer una confesión. Pensemos en este ejemplo. Pensemos en el amor que Pedrito le tiene a Rosita. ¿Ya? ¿Estamos ubicados? Bien. Él nunca le ha declarado su amor, nunca. Pero hay algo en su corazón que ha estado creciendo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, lo que ha estado creciendo en el corazón de Pedrito es porque ha visto algo en Rosita. Él ha visto en ella una mujer ejemplar, ha visto en ella una mujer temerosa del Señor, ha visto en ella una mujer prudente en su hablar, ha visto en ella una mujer que ha sido responsable, cuidadosa en su casa, respetuosa de su padre, respetuosa de su madre. Pues en últimas, lo que está viendo Pedrito en Rosita es la mujer, es la candidata perfecta para que sea su esposa. Y esto ha despertado en Pedrito un amor que le embarga su ser, que le llena y que ya no puede guardarlo más. Y esto lo lleva ¿a qué? A sincerarse con esta mujer. ¿Y qué es lo que hace? Le declara su amor. Y esto es que sencillamente él le confiesa, le va a confesar, le confiesa lo que él cree de ella. Eso es una confesión. Es lo que le ha enamorado de esa persona. Y esto es lo que vamos a encontrar en la última porción que estuvimos leyendo en el día de hoy. Y por eso hemos de volver a nuestro texto de estudio, a esa escena en donde Natanael es entrevistado con el Señor Jesucristo. ¿Y qué encontramos acá en los versículos 49 al 51? Todo lo que encontramos allí en esta escena es lo que se conoce como una confesión. Bueno, particularmente en el verso 49, es la confesión de parte de Natanael
al Señor Jesucristo. Algo que estaba en su corazón ahora brota por sus labios. ¿Por qué? Porque cree que aquel que está delante de él es todo lo que acaba de decir, es todo lo que va a decir, es todo lo que él habla, es porque lo cree. ¿Qué dice Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, esta confesión, si es verdadera, si es una confesión legítima, es porque la cree. Si usted no cree lo que confiesa, pues su confesión en sí misma será falsa, ¿verdad? Una confesión falsa. Sí, yo te amo, sí, te respetaré, sí, yo haré, sí, te pagaré. Y no lo hace, ¿qué significa? Que su confesión es falsa. ¿Por qué? Porque lo que hay en su corazón no es verdadero, es falso. Ahora, lo que tenemos aquí con Natanael se trata de una verdadera confesión. Pues nace ¿de qué? De un conocimiento de la verdad y que es probado en la persona de Jesucristo. Esto es lo que encontramos a lo largo de toda esta escena. Cómo Natanael es alimentado por la verdad. Ahora confiesa lo que él cree que es verdad y lo comprueba con la persona de Jesucristo al ser entrevistado con él. Ahora, ¿es presuroso? Puede que sí, porque debiéramos hacer esta pregunta al final, pero es necesario que la hagamos en este momento. ¿Qué podemos decir, hermanos, de lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué encontraría el Señor en nuestros corazones? ¿Qué es lo que se está forjando en medio de nosotros? ¿Será un verdadero amor hacia el Señor? ¿Hay amor por Jesucristo? Pues hermanos, hemos de tener en cuenta ciertas consideraciones para estimar semejante comprobación, que lo que está lleno en nuestro corazón, nosotros lo decimos con nuestros labios, lo confesamos. Y vamos a tomar precisamente esos últimos 3 versículos que nos quedan del capítulo 1 para tener unos principios que sean sólidos, en los cuales podamos identificar si realmente amamos al Señor. Si amamos al Señor, ¿conforme a qué? A la verdad. No conforme a la imaginación, sino conforme a la verdad. Conforme a quién es Él. Siendo que lo que nosotros confesemos será producto de lo que conocemos. Eso va a ser así. Lo que usted dice con sus labios es lo que usted tiene en su corazón, ¿sí? Es lo que usted cree. Entonces, además debemos entender que lo que nosotros confesamos necesariamente será, si es verdadero, necesariamente será porque lo creemos. Porque lo creemos. Y por eso es que mi primer punto que quiero tratar en esta mañana es que una confesión legítima se funda en la verdad. Se funda en la verdad. Y bien les dije en un principio, si usted ha sido documentado, ¿sí? Tiene un conocimiento que no es verdadero, que es falso, lo que usted va a confesar con sus labios, de igual manera, va a ser falso. Va a ser falso. Pero la confesión legítima se basa ¿en qué? En la verdad. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, lo que aquí tenemos es una verdadera confesión. Es una confesión real, veraz. Es una confesión que deja saber que lo que había en el corazón de Natanael era puro. Había algo, cuando menos conocimiento. Ahora, cuando Natanael va a buscar al Señor Jesucristo, él va persuadido de ¿qué? Tengo que comprobar, ¿sí? Porque él iba con una duda. Decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe lo que le dice, ven y compruébalo. Y Natanael fue. ¿Por qué? Porque Natanael estaba en pos de la verdad. Él estaba buscando que lo que él sabía de las Escrituras fuera confrontado con la persona de Jesucristo y decir, ¿es verdad o no lo es? Y esa es una prueba, hermanos, de que Natanael efectivamente, él había estado buscando la verdad y la encontró.
La encontró al saberse descubierto por aquel que es capaz de mirar el alma. Allí hubo una sorpresa en el corazón de Natanael. Fíjese que para este hombre le fue suficiente que el Señor le dijera: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y esto fue suficiente para Natanael para caer en su corazón postrado de rodillas y decir: creo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel. Así es que Natanael no se pudo contener y dejó que su corazón se abriera, se desbordara en palabras. Hermanos, no es posible que cuando nosotros somos inundados por el amor de Jesucristo no tengamos absolutamente nada que decir. Nada que decir. Y esta característica de confesar el amor por Cristo es una característica que se replica una y otra vez en todos los hombres, en todas las personas que han estado en la presencia del Señor, que han quedado impactadas por Jesucristo, que le han conocido, quedan tan llenas que quieren confesarlo delante de quien sea. Piense, Juan el Bautista, dice la Escritura, y ya pasamos por ese texto, cuando él estaba a orillas del Jordán y ve venir a Jesús, ¿el qué hace? Confiesa. Él confiesa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y termina con otra y dice: he aquí el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Andrés cuando fue presentado delante del Señor? Él rápidamente va y busca a su hermano Simón y le dice: confiesa, hemos hallado al Mesías. Y luego en las palabras de Felipe tenemos una confesión un poquito más amplia: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahora tenemos algo igual, a Natanael, que está diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando uno está impactado por Jesucristo, cuando uno se enamora de Jesucristo, usted no lo puede evitar y tendrá que hablar, tendrá que confesar de la hermosura de Cristo Jesús. Ahora, confesar a Cristo, hermanos, como lo ven, es una marca de un verdadero cristiano. Confesar a Cristo, porque ha encontrado en Él un tesoro que no tiene precio. Nos gastamos la vida buscando tesoros en esta tierra. Tesoros en la salud, tesoros económicos, tesoros de cualquier tipo, relacionales, etcétera, tesoros perecederos. Pero cuando el hombre halla la perla de gran precio, cuando halla a Jesucristo, queda tan absorto, tan conmovido, que su corazón se llena y se llena y se llena hasta que no puede más y tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Hermanos, cada uno de los conceptos, o más bien cada uno de los títulos que confesó Natanael, son aspectos del carácter de Cristo. Es decir, Natanael vio en este Jesús que estaba delante de él unas características que son propias de la Escritura. Es decir, que la Escritura revela de una persona especial. Y eso fue lo que le enamoró. Él vio el carácter de Cristo, lo entendió, lo asimiló. Y cuando usted y yo conocemos el carácter de Cristo, vamos a ver que allí hay algo de gran valor. Es un tesoro, es un valor inagotable, un valor que llena el alma, un valor que llena cualquier vacío, cualquier tristeza, cualquier tribulación. Jesucristo lo llena todo. Y el anhelo por Cristo no nace de la nada. No nace de la nada. A estos hombres, como lo vimos, a Juan el Bautista, Andrés, Felipe, Natanael,
A todos ellos y a todos los que han creído en el Señor Jesucristo, el anhelo por Cristo les fue presentado es cómo o de dónde nació ese amor. ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Cómo pudieron enamorarse de la persona de Jesucristo? ¿Cómo? Por las Escrituras, por la Biblia, por la Biblia. Y cada uno de los versículos que encontramos en las Escrituras nos habla de Jesucristo, de Jesucristo. Y ahora cada creyente que ha conocido al Señor Jesucristo por las Escrituras, puede comprobar que Él está en la presencia del Señor. Lo puede admirar, lo puede ver, lo puede conocer, lo puede palpar. Por eso, hermanos, yo dudo de aquellos que no tienen nada que decir de Cristo. Dudo. Y mayor es mi duda cuando en lugar de alabanzas profieren ¿qué? Maldiciones, palabras grotescas, de doble sentido, en donde hablan más de un reino terrenal, donde hablan más de su vida, de su familia, de manera egoísta, en donde no hay una sola palabra que confiese a Jesucristo. Dudo de ellos. Hermanos, y esto es porque la naturaleza de un hombre que ha sido, o más bien, que no ha sido cautivado por el resplandor de Jesucristo, pues no tiene nada que decir, porque no está enamorado del Señor. No ama a Jesucristo. Pero el que sí ha sido cautivado tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar, tiene mucho que alabar a su Señor. Una verdadera confesión, hermanos, una verdadera confesión es la demostración pública de nuestra confianza en Jesucristo. Esto es verdad. Es saber reconocer al Señor por lo que verdaderamente Él es. No por fantasías, hermanos, no por torcidas imaginaciones de hombres, no por lo que me dicen por aquí o lo que me dicen por allá acerca de Jesús, es por lo que dice la Biblia. Pensemos en Natanael nuevamente. Él nos dejó saber en su declaración lo que reconoció en la persona de Jesucristo. Era tal lo que él sabía que esto no pudo haber salido de la nada. Esto tuvo que haber salido de un registro que fuera inteligente, de un registro que pudiera ser entendido, un registro que tuviera evidencias. Y todo esto es la palabra del Señor. ¿Cómo comienza la confesión de Natanael? Bueno, primeramente él le llama Rabí, ¿cierto? Lo que ya el mismo Evangelio de Juan nos había dicho que significa maestro. Le llama maestro. Y con ello, fíjense, al llamarle maestro, pues pudiéramos verlo en dos direcciones, ¿sí? Uno, sencillamente en reconocer a un hombre que conoce ciertas verdades y que tiene una categoría de enseñar a otros y ya no más. Pero también hemos de considerar que llamarle maestro le estaba dando un estatus por encima de lo que él es. Prácticamente, Natanael, con su conocimiento, él estaba diciendo: rindo mi voluntad a ti, Señor. Tú eres maestro. Me rindo a ti. Es como si estuviera diciendo: estoy dispuesto a seguirte y a ser enseñado por ti. Se trata de una declaración de rendición. De rendición. Hermanos, las palabras no pueden ser vacías. Uno no puede estar profiriendo palabras de aquí para allá como si no tuvieran peso. Toda palabra tiene peso. Y más aún si somos cristianos, lo que digamos tiene peso. Debe valer.
Y si le decimos a Jesucristo, Maestro, es porque usted está dispuesto a rendirse delante de Él, a ser enseñado por Él. Ahora, como les digo, si hubiese quedado allí su confesión, si simplemente Natanael le hubiese dicho, tú eres rabí, para de contar, punto aparte, pues lo que tendríamos acá era una confesión como cualquier otra de una persona que vio en el Señor sencillamente a un maestro más, ¿sí? Que algunos seguirían y que otros simplemente le verían pasar. Un hombre particular, claro, maestro, pero no más. Pero Natanael no dejó allí su confesión, sino que fue creciendo en profundidad. Ahora, lo que dice Natanael pareciera que tiene es un cimiento más fuerte, más sólido, algo que realmente le llenó su alma. Pues además de llamarle rabí, él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y esto ya es de mucho peso. No es simplemente un rabí, aunque lo era, sino que ahora le dice, tú eres Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, los calificativos o los títulos que usó Natanael reflejan que este hombre, este Jesús, el cual estaba delante de él, este hijo de José, este hombre que era de Nazaret, no era un hombre ordinario. Esa fue su declaración, esa fue su confesión. Tú no eres ordinario, tú no eres como nosotros, tú eres diferente, tú no eres terrenal, tú eres el Mesías prometido. Eso era lo que estaba diciendo Natanael. Ahora, vuelvo y les pregunto, hermanos, ¿de dónde tuvo Natanael esta información? ¿Cómo él pudo confesar que este hombre Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Naturalmente, hermanos, de las Escrituras. De las Escrituras. No hay otra manera para poderlo saber. No hay otra fuente que no sea la palabra de Dios donde se pueda discernir estas verdades acerca del Mesías. No hay otro medio. Y por citar un solo ejemplo, hay un texto en el libro de los Salmos que probablemente hacía parte de las devociones que tenía Natanael, ¿sí? De lo que él estudiaba, de lo que él meditaba y quizás aún también cantaba. Y me estoy refiriendo a un pasaje del libro de los Salmos. Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículos 6 y 7. Salmo 2, versos 6 y 7. Mire bien lo que dice este salmo. Pero yo, aquí está hablando el Señor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Jehová de los ejércitos está hablando. Yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿De quién es el rey? Del Señor, de Jehová. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿De quién es el hijo? De Jehová, de Dios. Entonces, este texto del Antiguo Testamento expresa los dos títulos que confesó Natanael. Se trata del Rey de Dios, porque Dios dice, he puesto mi Rey, es el Rey de Dios, no es el Rey de los hombres, sino el Rey de Dios. Y también dice, Hijo de Dios, mi Hijo, el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, pensemos en el contexto de lo que tiene que ver el tema de los Salmos. El libro de los Salmos se trata de uno de los libros muy importantes para los judíos en su época. ¿Por qué? Porque era muy concurrido para la adoración en el templo y concurrido también para la adoración en las sinagogas. Se cantaba y se recitaba durante las liturgias judías. Era muy usado. Al igual que también era usado para las oraciones tanto públicas como las privadas. El libro de los Salmos era un libro de uso constante. Era conocido por los judíos. Así es que
No dudo que este texto del Salmo 2, no dudo que Natanael lo conociera. Lo conocía, sabía del Hijo de Dios, sabía del Rey de Dios. Ahora, para los judíos, aquí es una cosa que debemos entender, que para los judíos de ese tiempo, y aún creo yo que para los de estos días, este pasaje era entendido como una referencia, sí, al Rey de Israel, quien es elegido por Dios. ¿Para qué? Para gobernar al pueblo de Israel. Así lo entendían. Y también el título del Hijo de Dios, ellos lo consideraban como una expresión de una relación especial entre Dios y ese rey. Una relación única que hay entre padre e hijo, donde este rey actuaría como el representante de Dios en la tierra. Hermanos, para el judío promedio, el título Hijo de Dios tenía que ver con una persona que tenía una relación única y especial con Dios. Habían algunos que entendían que la relación entre Dios y el Hijo era básicamente una relación de subordinación o una relación de dependencia, mas no de la deidad del Mesías. No lo entendían así. Ellos consideraban, sí, es el Rey de Israel, sí, es el Hijo de Dios, sí, es el Mesías, pero no es Dios. Había una facción que lo entendía de esa manera. Pero también habían otros quienes, conforme a su enfoque teológico, entendían que ser hijo de Dios es ser Dios mismo. Es ser Dios mismo. Y esto lo vamos a ver en una de las declaraciones del Señor. Cuando Él dice, yo y mi Padre somos uno. ¿Y qué dicen los fariseos? Lo querían arrestar, querían echar mano. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba haciendo como Dios. O sea, ellos no entendían ese tema de que el Mesías era divino. Era divino. Pero sí, habían quienes, en su medida, podían entender algo acerca de la deidad del Mesías, de ese Mesías prometido. Y lo que hemos de encontrar entonces en el pensamiento de Natanael es algo que de pronto estaba en una parte o en la otra. Cuando él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, lo reconoce como Mesías, pero se quedaba corto aún en su entendimiento. Su confesión era verdadera, claro, pero aún había algo que le faltaba. Le faltaba información adicional, le faltaba más conocimiento, porque en ese tiempo no era tan claro. Piense, por ejemplo, en pasajes como Isaías 53, donde se habla del Mesías sufriente. Para el judío, ellos jamás pudieron llegar a pensar que se trataba de Dios. Ellos decían, esto necesariamente tiene que ser el pueblo, tiene que ser el pueblo. No era claro, como sí lo es para nosotros, que tenemos la revelación completa. Sabemos quién es el Hijo de Dios, sabemos quién es el Rey de Israel. Ahora, lo que sí era evidente para Natanael es que al llamarle Hijo de Dios, lo estaba reconociendo como el Mesías. Eso sí, lo estaba reconociendo como el Mesías prometido que vendría a restaurar el reino de Israel y que traería la paz a ese pueblo y traería justicia al mundo. Eso era lo que conocía Natanael como todo judío promedio. Así es que lo que había en el corazón de Natanael le permitió, al ver las Escrituras, esto le permitió no dejarse llevar por las apariencias. Y es algo que debiéramos nosotros también aprender de eso. ¿Por qué? Porque fíjese que Natanael estaba delante de un hombre común y corriente, nuestro Señor Jesucristo. Él estaba delante de un hombre cuyo nombre era Jesús y que su padre, tal como lo presentó Felipe, era ¿quién? José.
Y esto no fue para Natanael un impedimento para él saber identificar que Jesús era hijo de Dios. Pero además, hermanos, Natanael confesó que Jesús era rey de Israel. Y al igual, él nuevamente no se deja llevar por las apariencias. ¿Por qué? Porque el hombre que ve allí es un hombre que tenía, en lugar de tener vestiduras propias de la realeza, tenía las vestiduras propias de un plebeyo, de un hombre común, de un hombre cualquiera. Pero aún así, él confesó, eres el rey de Israel. Entonces, claro, a pesar de que le faltaba conocimiento, le faltaba ahondar en la verdad, él tenía algo que era legítimo, que era bueno, que le llenaba el corazón y podía ver la esperanza para él y para el pueblo de Israel, sabiendo quién tenía al frente era el Mesías. Ahora bien, lo que sabía Natanael era como a manera de semilla que iba a ser sembrada en su corazón y que iba a comenzar a crecer y a ser alimentado y a cobrar una mayor nitidez. Y lo tuvo allí en ese momento. Él pudo experimentar algo mayor. Claro, él pudo haber dicho, sí, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Pero es que hubo algo mayor en su experiencia y es que él experimentó la omnisciencia del Señor, quien le conocía desde mucho antes. Por eso digo, hermanos, que una confesión legítima va a comprobar que lo que realmente cree es verdadero. Pero una confesión legítima se va a basar en la verdad. Se va a basar en la Escritura, donde vamos a encontrar a Jesucristo el Salvador, de quien se revela su carácter y su obra mediadora. Por tanto, hermanos, lo más natural es que sea la Escritura, sea la Biblia, la que nos dé los elementos necesarios para enamorarnos de Cristo. ¿O de dónde? ¿O de dónde vamos a buscar lo necesario para enamorarnos del Señor? Y esto ha de llevar, hermanos, a que nuestro corazón quede cautivado en ese conocimiento del Señor para que podamos hacer declaraciones que realmente confiesen que todo lo que dice la Biblia es la pura verdad. Entonces, ¿de dónde vamos a basar nuestras confesiones? Y fíjese, estamos estudiando una confesión. ¿De dónde basamos la confesión? En la Biblia. Esto se asienta, estas declaraciones se asientan en la Biblia. Y asimismo, lo que hablemos de Jesucristo debe estar asentado ¿en dónde? En la Escritura. Pero además, hermanos, una confesión legítima va a estar constantemente nutrida por esas Escrituras. No es un simple conocimiento que quedó allí, sino que de allí en adelante va a seguir siendo nutrida, va a seguir siendo alimentada, va a seguir siendo construida. Y fíjese lo que dice el verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Sencillamente lo que el Señor aquí está diciendo es, esa fe que tú tienes, eso que has confesado, esa fe que has confesado, que es buena, pero la voy a nutrir. ¿De qué manera? Con mayor revelación. Cosas mayores que estas verás. La voy a nutrir. Y eso hace el Señor con sus hijos. Nutre nuestro conocimiento, nutre nuestra mente, nutre nuestro espíritu. ¿Nuevamente con qué? Con la palabra del Señor, con la palabra. Ahora, pensemos en este verso 50. Nosotros pudiéramos decir que se trata de una sorpresa sobre otra sorpresa. Me explico. Lo que llevó a Natanael a hacer semejante confesión de Jesucristo fue saber que Jesús lo había visto antes que Felipe fuera a buscarle, justo cuando él se encontraba
debajo de una higuera. Y esto para Natanael le fue sorprendente. Por eso le pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿Sí? ¿Cómo es que tú me conoces? Esto fue sorprendente para el corazón de este hombre. A Natanael le pareció fascinante. Fue algo que aún en esa fascinación de saber, este hombre no es como cualquiera. Este hombre sí creo que sea el Mesías. Eso fue suficiente para creer en Jesucristo. Para creer en Jesucristo. ¿Recuerdan en la fe de Abraham? ¿Cuál fue? ¿Creyó? ¿Creyó en qué? El Señor proveerá. ¿Sí? Pídeme lo que quieras. Yo creo en ti. Pide lo que quieras. Y dice la Escritura, y su fe le fue contada por justicia. Y aquí tenemos un pasaje similar, en donde Natanael creyó solamente porque el Señor le dijo, yo ya te había visto antes de que Felipe fuera. Yo ya te había visto debajo de la higuera. Esto fue suficiente para Natanael para creer en el Señor Jesucristo. Ahora, y si pensáramos en un ejemplo opuesto, mientras que Natanael creyó en algo minúsculo, un ejemplo opuesto sería la incredulidad. Y creo que el ejemplo de Tomás sería el más indicado. Cuando él dice, si yo no veo las señales en su mano, las señales de los clavos, si yo no meto mi dedo en el lugar de los clavos, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué estaba esperando Tomás? Evidencias, ¿sí? Evidencias que fueran completamente irrefutables. Y aún en nuestros días, hermanos, muchos buscan señales de este calibre. Si yo viera al Señor Jesucristo, si yo viera sus manos perforadas, si yo viera milagros, si yo viera sanidades, si yo viera todo eso, creeré. Antes, no. Antes no. Aquellas personas que piensan de esa manera, les insto a que vean a Natanael, que él vio en algo minúsculo y creyó. Le fue suficiente para creer. Pero entendamos, hermanos, que el Señor mismo se maravilló de haber hallado en Natanael esta fe en algo tan mínimo, algo que pareciera minúsculo. Y digo que el Señor se maravilló. ¿Por qué? Porque hemos de entender, hermanos, que la pregunta que el Señor hace es una expresión de asombro. Cuando nosotros podemos leer, porque te dije que te vi de la higuera, ¿crees? Uno pudiera entenderlo de una manera pues negativa, como diciendo, bueno, ¿por eso tan básico? ¿Usted cree? Pero debemos considerar que efectivamente el Señor dice, ¿solo por eso creíste, Natanael? ¿Solo por ese pequeño detalle? Es como si el Señor le dijera, si esto te maravilló, Natanael, si esto tan mínimo cuando te dije, te vi desde antes de que fuera Felipe, si esto te maravilló, espera ver las obras mesiánicas. Espera ver lo que yo haré para testificar que efectivamente lo que tú dices es verdad. Espera ver. Tú confiesas que soy el Hijo de Dios. Tú confiesas que yo soy el Rey de Israel. Y verás con las obras mesiánicas que efectivamente soy lo que tú dices ser. Que lo que dices que yo soy. A lo que he venido. A ser el Rey de un pueblo. A liberarlo de sus pecados. Y sabrás que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Qué fe tan grande la de Natanael, tan grande. Y es el Señor quien aquí le promete que esa fe que estaba a manera de semilla, sería alimentada, sería abonada, sería regada y que crecería porque cosas mayores que lo que él experimentó, él sería expuesto y creería con una facilidad mayor. Natanael, como cualquier otro que ha nacido de nuevo, necesita
buen alimento espiritual. Necesita ser nutrida su alma y así será nutrida su confianza en el Señor. La confianza también debe crecer, la fe también debe crecer. Recuerde a ese hombre que lleva a su hijo delante del Señor: Señor, sánale. Y es donde el Señor le dice: ¿crees? Porque para el que cree todo le es posible. Y este hombre creyó, pero aún así confesó que su fe era pequeña. Dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, había algo en su corazón que le hacía revolcar, decir: este caso está muy difícil, pero vengo delante del Señor, porque me han dicho, lo he visto, etcétera. Ayuda a mi incredulidad. Y esto es lo que hace el Señor con todos los creyentes. Nos ayuda en nuestra incredulidad. Nos hace aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y efectivamente, hermanos, esto será así. Pues unos días después, Natanael sería testigo del primero de muchos milagros que el Señor haría. Y es lo que vamos a tener después en este texto, que se trata de la conversión del agua en vino, ¿sí? En donde se da en una boda, en las bodas de Caná, de Galilea. Y Caná es justo la ciudad de donde Natanael era. Qué hermoso, ¿no? El Señor lo que promete lo cumple. Él no da espera. Cosas mayores de estas verás, y lo verás en tu ciudad. Así es que, hermanos, cada milagro, cada enseñanza, cada experiencia de estar al lado del Señor, hermanos, es un gesto en el cual el Señor abre su corazón para que le conozcamos cada vez más, ¿sí? Para que conozcamos que Él es Dios, para que conozcamos que Él es el Dios hecho hombre. Así es que cada despliegue de poder, cada despliegue de sabiduría alimentaría la confianza de estos discípulos, quienes serían equipados para llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones. Necesitaban fe para llevar un evangelio sencillo que transformaría el corazón de los hombres. Si la fe de ellos no fuera alimentada, ellos no creerían, tendrían miedo y no lo harían. ¿Qué es lo que nos hace crecer, hermanos? ¿Cómo podemos ser mejores instrumentos en las manos de Dios? ¿De qué manera nuestras confesiones se hacen con mayor precisión y enriquecidas por la confianza en el Señor? La respuesta está en la revelación de Jesucristo en cada una de las páginas de las Escrituras. Esto nos lleva a un tercer punto. Y es que una confesión legítima espera confiadamente en la promesa del Señor. Pues eso fue lo que le dijo el Señor. Tienes fe, la tienes pequeña, pero aún así has hecho una gran confesión. Y yo te mostraré más cosas para que tu fe crezca, ¿sí? Y que tu confesión sea más robusta. Pero ¿qué nos queda de nuestra parte? Confiar, esperar en que Cristo cumplirá lo que promete. Fíjese, a Natanael solo le bastó una entrevista con Jesús para creer en Él. Y seguramente eso nos pasó a nosotros. Nos bastó que una persona, ¿sí?, que un hijo de Dios nos presentara el evangelio para quedar cautivados en Jesucristo. Sin conocer muchos aspectos ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo, nos bastó que Él es el Señor. Nos bastó que Él es Dios, nos bastó que es Él quien perdona pecados, nos bastó eso. Pero aún así, en esa pequeña entrevista, ¿sí? En esa pequeña entrevista era el inicio de una vida que iba a ser enriquecida en el conocimiento del Señor. Natanael tenía esa entrevista con el Señor. Claro, Natanael también tenía el Antiguo Testamento, de donde efectivamente él alimentó su fe y que lo llevó a declarar: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, pero todavía era necesario que él profundizara en el conocimiento de Cristo, y para ello el Señor le ayudaría a sumarle a su confesión un título más. ¿Quién nos ayuda a nuestra fe? Jesucristo.
¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice, claro, estás bien, hijo de Dios, estás muy bien, diciendo que soy el rey de Israel, pero súmale otra, yo soy el hijo del hombre. Plop. Soy el hijo del hombre. Y para esto, el Señor usa una ilustración que no le sería para nada extraña a Natanael. Y aunque probablemente no lo entendiera perfectamente, Natanael ya tendría como el andamiaje, ¿sí? El andamiaje para que a lo largo de su discipulado con el Señor Jesucristo, él entendiera lo que el Señor le dijo con esa ilustración. ¿Qué le dijo el Señor? Verso 51. De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjese, ni siquiera el Señor estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sí? Veréis los cielos abiertos. ¿Sí? Veréis cómo los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Una información que en su momento pudo haber sido difícil de digerir. Y yo creo que viendo sus caras también, y eso como, ¿qué es? Como, ¿qué significa? Y lo primero que hay que decir es que seguramente Natanael tenía más conocimiento de lo que se le dijo a lo que quizás nosotros sabemos. Pero lo primero que quiero decir de esta conclusión, porque así es como concluye el Señor y se concluye este capítulo 1, es cuando se utiliza la expresión desierto. Esta expresión repetitiva, que en el idioma original es el amén, quiere decir que lo que viene adelante, la declaración que se va a hacer, se trata de una declaración solemne. Es decir, Natanael, si tú confesaste lo que confesaste, yo te tengo que decir una declaración mayor. Es una declaración solemne en la cual se debe poner bastante atención. Claro, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que dijo el Señor es importante, todo. No podemos decir, busquemos solamente donde dice amén, amén, porque eso es lo importante. No, todo lo que dijo el Señor es importante, pero hubo ciertas oportunidades donde el Señor quiso acentuar la luminosa categoría de lo que iba a decir. Y este versículo 51 es uno de esos casos que tiene el propósito de enaltecer la verdad de una manera tan relevante porque desde ese momento se marcaría un hito en la historia donde Natanael sería testigo de una conexión entre el cielo y la tierra, algo que él no ha visto. Mire, en las palabras del Señor, ¿qué encontramos? Bueno, se evidencia una actividad angelical, ¿verdad? Los ángeles de Dios que suben y bajan. Estamos hablando de los siervos de Dios, los siervos del Altísimo, que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Para Natanael, esto le trajo una recordación. Se trataba de una escena que seguramente estaba en la retina de todos los judíos, ya que el Antiguo Testamento, allí se encuentra un evento en la vida de un patriarca, la vida de Jacob, ¿sí? En Génesis 28, versículos 12 en adelante. Simplemente tome la cita para apresurarnos en el texto. Génesis 28, 12. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos a Jacob que, caída la noche, coge unas piedras, las toma por almohada y se acuesta a dormir. Y es allí donde él tiene un sueño. ¿Se trata de qué? De una escalera que comunica, mire, la tierra con el cielo. ¿Y qué sucede? Ángeles suben y bajan. Ángeles que son mensajeros del Dios Altísimo. Y en esa misma sueño encontramos que Dios está en lo alto.
está en la parte de arriba, está en las alturas, y de allí se escucha la palabra de Dios diciéndole a Jacob: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estamos hablando, hermanos, de palabras de pacto. Estamos hablando del cumplimiento de lo que Dios prometió desde miren cuánto atrás. Son palabras del pacto hechas a Abraham y ratificadas ahora a Jacob, pero que ahora el Señor las toma y las declara que su cumplimiento ha llegado. Ahora, piensa en esto. Que Cristo haya venido a este mundo es una expresión clara de que los cielos fueron abiertos. ¿Sí o no? El mismo Señor va a decir: ¿quién subirá a las alturas? Sino el que bajó de allá. ¿Sí? ¿Quién subirá al cielo? Sino el que estaba allá. El cielo fue abierto para que nosotros, los hombres, pudiéramos ver la hermosura de el Dios encarnado. Y hubo una expresión visible días previos a este suceso de la entrevista con Natanael, y fue con el bautismo del Señor, que manifestaba precisamente que los cielos fueron abiertos. Aunque el bautismo del Señor ya había pasado, es una manera en donde se estaba declarando cómo con la persona de Jesucristo se abre un canal directo entre el cielo y la tierra, donde Dios se complace por la misión que su Hijo vino a cumplir. Hermanos, Cristo es el enlace entre lo celestial y lo terrenal. Él es el Dios hombre, Él es el mediador, Él es quien dejó su trono para venir a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a un pueblo, al pueblo que el Padre le encomendó para que lo redimiera. Y Natanael sería testigo de ello. Eso es lo que le promete el Señor. Serás testigo de esto. Serás testigo de la obra de salvación. Serás testigo de la obra del Hijo del Hombre, intercediendo entre Dios y su pueblo. ¿Y qué vamos a encontrar? Que Natanael, al igual que los demás discípulos, aprenderían del día a día a distinguir a Jesús como el Hijo del Hombre. Quizás en ese momento no lo entendió, el Hijo del Hombre. Entonces rápidamente, Antiguo Testamento, un profeta, el Señor siempre lo llama Hijo de Hombre. Pero también encontramos por allá una profecía en donde habla del Hijo del Hombre y quería relacionarlo todo. Dice, Él es el Hijo del Hombre. Él es quien sería el eslabón entre el cielo y la tierra. Claro, esto era un conocimiento gradual. ¿Por qué? Porque aún encontramos a uno de sus discípulos diciéndole, Señor, muéstranos al Padre y con eso será suficiente. Todavía no lo conocían en su momento, pero en ese día a día, en ese discipulado intenso que tuvieron con el Señor, esto se convertiría en un entendimiento pleno. Y un ejemplo, ustedes cuando lean el Evangelio de Juan, van a encontrar que los discípulos inicialmente se referían al Señor como maestro, como rabí, pero el tiempo va pasando y su conocimiento se va perfeccionando y dejan de llamarlo rabí para llamarlo Señor. Ya no eres lo que me parecía que era. Ya no eres sencillamente un hombre, eres el Dios y hombre. Son aproximadamente 11 las veces en el Evangelio de Juan donde el Señor utiliza este título para sí, el Hijo del Hombre. Y cada una de esas veces, hermanos, tiene que ver con el papel que el Mesías prometido vino a fungir en este mundo. Y el verso 51 es uno de estos casos donde se revela precisamente la gloria divina, pero a su vez se expresa el acercamiento a los hombres, donde la bendición de Dios desciende sobre el Hijo del Hombre,
sobre Jesucristo, sobre la simiente, sobre quien residen las bendiciones hechas en el pacto hecho con Abraham. Jesucristo, hermanos, es el único ser que hace posible que pueda haber una oportunidad para que los hombres puedan relacionarse con Dios. No hay otra manera. Pero esta verdad tan profunda, Natanael la tendrá que comprobar al estar allí, pegadito al Señor, caminando con Él a lo largo de su discipulado, siguiendo las pisadas del Maestro, siendo atento a cada una de sus instrucciones. Ese es un precio que se debe pagar en el discipulado. Ahora bien, ¿podrá Natanael ser defraudado con la promesa hecha por el Señor? Es aquí donde la fe cobra un papel fundamental. ¿Creyó que era el Mesías? De ahí para allá, todo lo que le diga, créalo, créalo. Y esta es, hermanos, a lo cual nosotros llegamos. A que si tenemos una fe, por pequeña que sea, esta puede crecer, puede ser cimentada a la luz de las Escrituras. Y Jesucristo lo ha prometido, que Él cumplirá una a una sus palabras. Dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Se cumplirá perfectamente. Pero si nosotros no nos acercamos a la Escritura, ¿qué confianza, qué fe, qué esperanza, qué esperaremos si no vamos a la Biblia? Hermanos, el ser humano de por sí puede hacer todo tipo de declaraciones, si usted se da cuenta. Todo tipo de declaraciones. Aún está en toda la capacidad de hacer confesiones, incluso hasta falsas. Confesiones falsas, que al pasar el tiempo, las propias obras que haga el hombre van a testificar que lo que ha confesado es falso. Sí, Cristo, yo soy cristiano. Y cuando uno empieza a ver su caminar, paso a paso, su manera de hablar, su manera de comportarse, sus confesiones, están manifestando que verdaderamente no lo era. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos profesado que Jesús es el Señor? ¿Cuántos? Pienso que todos aquí los presentes lo hemos hecho de una u otra manera. Pero debemos de ser confrontados con el ejemplo de Natanael y así comprobar si nuestra confesión es verdadera. Natanael es un ejemplo de un hombre que fue honesto, que fue sincero, que no dudó en buscar la verdad. Fácil es ir de aquí para allá, hermanos. Por ejemplo, piense en este ejemplo. Fácil es ir en busca de una iglesia donde congregarnos. Porque en toda parte hay una iglesia, con tal que hay una gran variedad que en últimas apelan al gusto personal. Pero qué tan serios hemos sido en buscar un lugar donde Cristo sea predicado y no donde yo me sienta cómodo, donde yo me sienta feliz, donde esté mi deleite y no el deleite de Jesucristo. Natanael fue visto por el Señor. Él fue encontrado escudriñando las Escrituras, clamando para que llegara ese día en el cual el Mesías viniera. Él no fue un judío promedio. Él no fue uno aquel que le bastaba ir al templo. Él no se conformaba con ir a la sinagoga a cumplir con las ceremonias. Natanael fue movido a buscar al mismísimo Señor. Él iba al templo buscando al Mesías. Él iba a la sinagoga buscando al Mesías. Él estaba debajo de la higuera buscando al Mesías. Esto nos debe llevar a evaluar, hermanos, qué es lo que estamos haciendo con la Biblia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la vida de la cual hemos confesado que somos cristianos? Que hemos sido salvos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Si no es para encontrar a Cristo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Si usted vino a hacer otra cosa a este lugar, usted
ha perdido su tiempo, completamente. Si usted no vino a llenar su corazón del amor, que es como una pequeña llama, y para que ésta enardezca más, si usted no ha hecho eso, si ese no es su propósito, tiempo perdido. ¿Qué puede encontrar el Señor en medio de nuestros corazones? ¿Cuáles son las intenciones de confesarnos cristianos? Porque debe haber una intención de decir soy cristiano. ¿Serán asuntos superficiales? ¿Acaso serán las presiones de la familia, las presiones de la cultura? ¿O será por querer encajar en un grupo moralmente correcto, moralmente aceptable? De ser así, el fundamento de su confesión es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque usted se está cimentando en algo que es hipócrita. Se está cimentando en la persuasión, en el provecho personal. Inclusive hay quienes confiesan ser cristianos y para llegar a ciertos niveles, ciertas posiciones en la iglesia, con el único fin de manipular a la gente. ¿Y su confesión es verdadera? ¿Soy cristiano? No, no lo es. Nadie es cristiano por gusto. Quien confiesa a Cristo como su Señor es porque le ha conocido conforme a las Escrituras. Así sea, hermanos, así sea, en el sencillo pero poderoso evangelio de salvación. Así sea. Pero aún así, si le hemos conocido de esa manera pequeña, en el evangelio, hermanos, la confesión verdadera, como lo vimos, será alimentada cuando somos expuestos a las Escrituras. Las palabras del Señor son realmente contundentes al decirle a Natanael, cosas mayores que estas verás. Cada vez que usted aborde la Escritura, cada vez que usted ahonde en la verdad, va a tener más argumentos. Va a tener más convicciones, va a tener más palabras de alabanzas, porque el amor de Cristo es inconmensurable. Él excede todo conocimiento. Por tanto, no podemos decir, ya fue suficiente. ¿Sí? Nunca será suficiente acercarnos a la verdad. Porque siempre hemos de estar explorando oportunidades nuevas de saber más de Él cuando somos dedicados a buscarle en cada versículo de la Biblia. A través de las Escrituras, hermanos, podemos conocer a Cristo de una manera más profunda y tener una comprensión más clara de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Pero nos conformamos con lo poco. Nos conformamos porque el Señor nos vio debajo de la higuera. Nos conformamos con esos detalles. Ya, Señor, gracias. Gracias porque sí, creo que tú eres Dios. No, hay más. Hay mucho más. La Biblia nutre nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué es que tenemos hoy en día a hermanos que son tan débiles y que siguen lidiando y luchando con cosas tan pequeñas? Ay, estoy enfermo. Ay, es que no, el trabajo, es que... Pasa, hermano, vaya a la Escritura y llénese, nútrase del Señor y confíe en Él, quien ha prometido que Él no nos desamparará, que Él es nuestro proveedor. Pero para eso usted tiene que ir a la Biblia, para que usted mismo lo compruebe, lo crea y lo confiese. Y efectivamente, lo que nosotros creemos y confesamos será probado. ¿Por qué? Si lo que decimos de Cristo es verdad, el Señor se va a encargar de comprobar cada una de las palabras que hemos dicho acerca de Él. Cada una la cumplirá. Si Él es Redentor, si Él es Padre perdonador, hermano, ¿por qué vivimos en tanta miseria? El Señor no me perdona esta, el Señor ¿cómo me va a perdonar semejante pecado? Hemos de comprobar que Jesús es verdaderamente Dios
y que ha venido a redimir a un pueblo, a su iglesia, a su iglesia. Fíjense, dentro de los estudios que hemos tenido previamente, hablábamos acerca de cómo el Señor salva a su pueblo. Pero quizás veníamos con otro pensamiento. Él salva a todo el mundo. ¿Y por qué teníamos ese entendimiento? Porque estaba coartado, o más bien era reducido, no habíamos ahondado, no habíamos conocido. Y cuando vamos a la Escritura, sabemos que Él vino a redimir sola y exclusivamente a su iglesia. Su iglesia. Y que Él gobernará con toda autoridad, con la autoridad exclusiva de un rey soberano a su iglesia. Y esto es porque lo que confesamos, lo creemos y lo creemos porque Dios así lo ha dicho en su santa palabra. Si lo que sabemos de Cristo nos ha calado en lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, ha de llevarnos delante de los hombres a confesarle con toda pasión. De manera indistinta cual sea las circunstancias. Hay veces nos parece conveniente, ¿hablo de Cristo o no hablo de Cristo? Siendo que no estamos viviendo en nuestro país, cuando menos, una persecución en donde nuestra vida está en peligro. Y aún así nos acobardamos de confesar a Cristo. Nos acobardamos. Pero piense en el ejemplo de Esteban, quien sin importar el odio de los judíos, ¿sí?, que hacían crujir sus dientes de tanto mal que le deseaban a Esteban, que aún así Esteban confesó: he aquí, veo los cielos abiertos. Miren, a esta altura, ya Esteban, ¿sí?, ya entendió quizás las palabras que el Señor le dijo a Natanael: veo los cielos abiertos, los veo. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, lo confesó sin tener miedo a que lo mataran. No tuvo miedo, hermanos. Si el amor por Cristo es genuino, si nuestro corazón está lleno de su gracia, hermanos, será natural que de nuestros labios solo confesemos las grandezas de su gloria, pues de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno su corazón? Cada uno de nosotros podemos testificar del uno y del otro de qué está lleno el corazón, o cuando menos nos han dejado saber de qué está lleno su corazón cuando uno habla con esa persona. ¿Cierto? Es una oportunidad, hermanos, de que vayamos a la Escritura, nos llenemos de la verdad y tengamos pasión por hablar de Jesucristo. Pasión para alabarle, para orar. ¿Por qué no oramos? Porque es que no sé qué decirle. Vaya a la Biblia. ¿Por qué no alaba? Es que, ¿qué es alabar? Vaya a la Biblia. ¿Por qué no comparte el Evangelio? Es que vaya a la Biblia y usted va a encontrar que el Evangelio es poder de Dios. Conozca a Jesucristo. Conozca a Jesucristo y su boca, usted se dará cuenta, y su boca se abrirá para confesar las grandezas, las virtudes y la hermosura de nuestro buen Salvador. Vamos a orar, hermanos.